Ok, chicos, buenos días a los que acaban de llegar. Ahora sí vamos a comenzar con la clase. Por favor, todos silencien sus micrófonos. Ahora sí me aparece el chat, les voy a enviar el formulario de asistencia. Les voy a enviar el formulario de asistencia para que lo vayan llenando. ¿Ahí les llegó el formulario de asistencia? No. No, profesora. Aún no, profesora. Profesora, no tengo chat. El chat no sale. Profesora, la chat no. El chat. No sale el chat, Ya se lo profesora. están solucionando. De todos modos, El lo chat. el grupo de WhatsApp. No sale. De todos modos, ya se lo envié por el grupo de WhatsApp. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp y no encuentro el link. A medida que va transcurriendo la clase, van a ir solucionando lo del chat. Entonces vamos a comenzar con el tema. Les voy a compartir la pantalla y me avisa una persona si logran visualizarla. ¿Logran visualizar las diapositivas? Profesora. Ay, Sí. sí, profesora. Sí, profesora. Ok, comienzo entonces. La semana pasada hablamos de lo que eran los bioelementos y las biomoléculas. Profesora, disculpe, pero no puedo activar mi cámara. No, tu cámara no importa. Lo que me importa es que vea las diapositivas que les estoy presentando. ¿Las logra ver? Ah, ya, ok. Bueno, la semana pasada vimos lo que era bioelementos y biomoléculas. Las biomoléculas era la unión de dos o más bioelementos. Hoy vamos a trabajar con las biomoléculas inorgánicas. Cuando hablamos de biomoléculas inorgánicas nos referimos a aquellas que no presentan en su estructura cadenas carbonadas, es decir, no hay carbono en su estructura química. La principal de ellas es el agua. ¿No sabías? ¿Qué es el agua? Por favor, su Puede micrófono tener un silenciado. parentesco con almendra. ¿Qué es el Sea agua? almendra o El agua es una variedad molécula que está formada por un átomo de oxígeno. no sé, yo no, yo me refiero porque, no sé, veo Por un favor, los parecido micrófonos silenciados. en otra persona. Almendra me dijo que tenía primos. No, o sea, esa es mi hipótesis, ¿no? Pero no sé. ¡Micrófono, Los apague! micrófonos, por favor. Las personas que activen su micrófono se les va a sancionar. Recuerden que allí aparece quién tiene el micrófono activado y quién no. Por favor, mantenga su micrófono silenciado. Ok, continúo. Entonces quedamos en que las biomoléculas inorgánicas no presentan en su estructura cadenas carbonadas y que la principal biomolécula inorgánica es el agua. ¿Qué es el agua? Es una molécula que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Aquí, como ven en su molécula, en su estructura, tenemos uno de oxígeno y tenemos dos de hidrógeno. Dentro de sus características, ¿qué tenemos? Que es la sustancia más importante y abundante. ¿Por qué? Porque representa entre un 70 a un 90% en todos los organismos. Como ven acá, por ejemplo, en el hombre representa el 70%. En el pino, en una planta, es un 47%. Va a variar de acuerdo al organismo, pero va a estar entre un 70 y 90% de abundancia. La vida en la Tierra depende de sus propiedades. Todos los organismos, todos los seres vivos van a depender de las propiedades del agua para poder desarrollar su vida, para poder desarrollar todas sus funciones metabólicas. Por ejemplo, aquí tenemos una planta que depende del agua para poder realizar sus funciones. El agua es esencial para las plantas para que puedan realizar el proceso de fotosíntesis y también para que puedan absorber todos los nutrientes. Se puede encontrar libre, es decir, solo la molécula de agua, o ligada a otro tipo de molécula. Por ejemplo, aquí tenemos moléculas de agua asociadas con cloro, tenemos moléculas de agua
asociadas con sodio. ¿Cuáles son las propiedades del agua? En primer lugar, hablamos de la polaridad. El agua, la molécula de agua, tiene una distribución irregular de la densidad electrónica. ¿Por qué irregular? Porque tiene dos tipos de carga. Tiene cargas positivas y cargas negativas. Es decir, es una molécula bipolar. Por parte del oxígeno va a poseer una carga parcial negativa y por parte del hidrógeno, alrededor del hidrógeno va a estar una carga parcial positiva. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de agua y aquí tenemos una de cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene partículas positivas y negativas. Entonces, él se va a disociar y las negativas se van a unir por el lado del hidrógeno. Van a ver que siempre está cerca por el lado positivo. Aquí las cargas opuestas se atraen. Y las cargas positivas van a estar con las negativas, es decir, con el oxígeno. Entonces, el agua es una molécula bipolar. Todas aquellas moléculas que se asocien al agua se les va a llamar hidrófilas. Y las que la rechacen se les va a llamar hidrófobas, es decir, que rechazan, no se pueden adherir al agua. Otra de sus propiedades es la cohesión. La cohesión es una fuerza de atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo. Es decir, si estamos hablando de agua, ella va a tener la propiedad de adherirse o de tener una fuerza de atracción hacia moléculas de ese mismo tipo, es decir, hacia moléculas de agua también. Esto se debe a que tienen fuerzas cohesivas fuertes. ¿Por qué? Por su habilidad para formar puentes de hidrógeno. Por ejemplo, aquí representamos el agua en que son muchas góticas que se unen para formar una sola masa. Por ejemplo, si ustedes colocan una gotica de agua y cerca le colocan otra gotica de agua, ellas se van a buscar y se van a unir. Eso es debido a la fuerza de cohesión, cuando atraen moléculas de su mismo tipo. Luego tenemos la fuerza de adhesión. La fuerza de adhesión es cuando tienen la fuerza de atracción hacia moléculas diferentes, es decir, hacia otro tipo de moléculas. Ya no estamos hablando de agua. Por ejemplo, que se una con el alcohol, que se une con otro tipo de molécula que sea diferente. Tiene fuerzas de adhesión fuertes, tanto positivas como negativas. Positivas por parte del hidrógeno y negativas por parte del oxígeno. Se los represento aquí, por ejemplo. Cohesión es atracción por la misma molécula y adhesión va a ser atracción por moléculas diferentes. Cohesión, misma molécula, adhesión, moléculas diferentes. Tenemos también la tensión superficial. La tensión superficial se refiere a que el agua se va a comportar como si encima de ella hubiese una membrana que provoca una tensión. Han observado que hay insectos que se posan sobre el agua y no se hunden, como si hubiese una pequeña capa o una red que los mantiene arriba y no se hunden. ¿Han observado eso? Sí. Sí. Bueno, eso es por la tensión superficial. ¿Por qué? Porque al agua formar puentes de hidrógeno va a tener mayor fuerza de atracción y va a permitir que arriba de ella, al no estar en contacto con otro tipo de moléculas, se forme como una especie de membrana. Entonces, todos los objetos o todos los organismos que sean livianos van a flotar y van a poder mantenerse en la superficie del agua. Por ejemplo, aquí les coloco un zancudo que está posado sobre el agua. Todos los puntitos azules son hidrógeno. Ellos son los que provocan esa tensión superficial, porque su fuerza de atracción, sus puentes de hidrógeno, son muy fuertes y provocan que se forme como una membrana. Acá les voy a colocar un pequeño video que muestra unos ejemplos, ya se los voy a colocar. Hola gamer, jugué. Espera, que pase la publicidad.
¿Qué te parece si lo descargamos en este preciso momento y Bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia Viva. Hoy voy a hablar de la tensión superficial. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas. Profesora, no me sale el video. De forma que las fuerzas atractivas... Observar el video. Por dos, no se puede ver. No se puede ver. Profesora, no se ve el video. Ahora no se puede apreciar el video. Voy de nuevo. Profesora, no se ve el video. Voy. No se ve, mis. Fenómeno físico. Ahora. Bienvenidos a un nuevo episodio. Sí. Ahora sí, mi. Hoy voy a hablar de la tensión superficial. Yes, teacher. La tensión superficial es un fenómeno físico en el que la superficie de un líquido se comporta como una membrana elástica. En el interior del líquido, cada molécula se encuentra rodeada por otras moléculas en todas las direcciones, de forma que las fuerzas atractivas entre ellas se compensan. En cambio, en la superficie, al no haber más moléculas fuera, estas se atraen con más fuerza, formando una fina barrera. Tenemos aquí estos dos pequeños recipientes. En uno de ellos voy a poner agua y en el otro alcohol etílico, también llamado etanol. Simplemente dejándola caer de plano, la cuchilla se sujeta sobre la superficie del agua. Ahora vamos a intentar lo mismo sobre el etanol. Directamente se hunde. Voy a probar con más cuidado. Nada. La débil tensión superficial del alcohol no es capaz de sujetar la cuchilla. Ahora voy a poner unas gotas de alcohol a ver qué pasa. La cuchilla se hunde al disminuir la tensión superficial. ¿Por qué creen que se hunde cuando agregamos alcohol? ¿Qué fuerza actuó allí? ¿Cohesión o adhesión? Adhesión. Porque se va por otro tipo de molécula. Entonces allí se rompe la tensión superficial y por eso allí sí se hunde el objeto. Voy a colocar esta cuchilla con este alambre doblado. También lo podéis hacer con un tenedor. Y ahora hago lo mismo con esta aguja. A continuación voy a añadir un poco de lavavajillas. Se trata de un jabón, o mejor dicho, de un detergente. Lo disuelvo en agua y lo añado con cuidado de no salpicar. Ha sido casi instantánea. Los jabones y detergentes disminuyen la tensión superficial. Eso hace que el agua pueda penetrar mucho mejor en la ropa al lavarla, además de disolver las grasas. Ok, entonces, en el video se muestra cómo actúa la fuerza de cohesión que mantiene unidas las moléculas de agua para provocar la tensión superficial. Y al agregar moléculas de otro tipo, actúa la fuerza de adhesión para que el agua se una ahora con otro tipo de molécula y allí rompe la tensión superficial. Voy a continuar con las diapositivas. Vamos ahora con la importancia del agua. Se dice que el agua es el solvente universal. ¿Por qué? Al agua ser bipolar, al tener carga positiva y negativa, va a tener la capacidad de disolver la gran mayoría de las sustancias, porque se puede agregar a ella tanto con cargas positivas como con cargas negativas. Aquí les coloco como ejemplo que puede disolver sal, azúcar, cualquier otro tipo de sustancia. En ella se disuelve la mayoría de las sustancias que se encuentran en la Tierra. Sirve de vehículo de transporte
de nutrientes y también de productos de desecho. Es decir, dentro del organismo, la vía para que se transporte todos los nutrientes y se pueda excretar los desechos es mediante el agua. Permite la distribución del calor. Al permitir la distribución del calor, va a mantener nuestra temperatura corporal. Interviene en todas las reacciones químicas. Va a intervenir tanto como reactivo, como producto o como disolvente. Humedece las membranas mucosas para permitir el intercambio de gases. ¿Cuáles serán las membranas mucosas? A ver, ¿quién me dice cuáles son las membranas mucosas? Por ejemplo, en la nariz tenemos membranas mucosas. Nariz. En la nariz, en los ojos tendremos membranas mucosas. En el estómago también tenemos. Entonces el agua se va a encargar de humedecer esas membranas para permitir el intercambio gaseoso. También actúa como lubricante. Por ejemplo, en las articulaciones existe el líquido sinovial. Esto está compuesto mayormente por agua. En las lágrimas que lubrican nuestros ojos, las lágrimas también tienen en su mayor composición agua. Entonces va a actuar como lubricante de nuestro organismo. Vamos ahora con otro tipo de biomolécula inorgánica que son las sales minerales. Las sales minerales son fundamentalmente iónicos, es decir, es una combinación de cationes y aniones. Cationes son los que tienen carga positiva y aniones los que tienen carga negativa. En la célula lo podemos encontrar en forma de cloruros, carbonatos, fosfatos y sulfatos. Los principales son el calcio, magnesio, hierro, sodio, zinc y el fósforo. Aquí les muestro aniones, son los que tienen cargas negativas, y cationes, los que tienen cargas positivas. Estos son los principales de la célula. ¿Cuál es la importancia y las funciones de las sales minerales? En primer lugar, proveen a la célula de iones para que puedan realizar todas sus funciones de intercambio. En la membrana celular ocurre intercambio de sustancias. Esto va a ser mediante estos iones. Permite el equilibrio osmótico y ácido-base de la célula. Es decir, si la célula necesita una base, va a entrar una sal mineral que me actúe como base y va a salir el ácido que está sobrando dentro de la membrana. Entonces va a haber un intercambio de este tipo de sustancias. Participa en la permeabilidad celular y capilar. La membrana celular es una doble capa lipídica. Entonces allí ocurre un transporte de sustancias mediante proteínas. ¿Cuáles son esas sustancias que entran y salen? Estos puntitos verdes que están aquí son sales minerales. Pueden ser iones de sodio, pueden ser iones de fósforo, de potasio. Ellos van a estar entrando y saliendo. Y la célula tiene una permeabilidad selectiva. Ella va a permitir que entre solo lo que necesita la célula en su interior. Todas estas sales minerales van a participar en ese proceso. También es parte de la constitución de hormonas, enzimas y fermentos de los organismos. Permite el intercambio de agua de volumen del citoplasma. ¿Por qué? Al entrar y salir sustancia, va a haber una variación dentro del citoplasma de la célula. Y es parte del esqueleto o citoesqueleto de la célula. El citoesqueleto son estas partículas que ven acá, que prácticamente va a darle la estructura a la célula. Es decir, va a mantener a todos los organelos del citoplasma en su lugar. Principales fuentes de las sales minerales, es decir, ¿cómo la podemos obtener en nuestra dieta diaria? En primer lugar, el calcio. Lo podemos encontrar en legumbres, en la leche, en todos los derivados de la leche y en frutos secos, en algunos frutos secos. Este que está aquí, ¿qué es? ¿Cómo se llama la P? ¿Cómo se llama la P? Fósforo. 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 Fósforo.
Ok, lo podemos encontrar en pescado, algunos derivados de la leche, en carnes y en huevos. Este que está aquí, ¿qué es? Hierro. ¿Dónde buscamos el hierro? En carnes, en el hígado, en los vegetales y también en granos. Este que está aquí es el flúor. El flúor lo vamos a encontrar en el pescado de mar y en el agua potable. El flúor va a participar en los dientes, es decir, va a mantener nuestros dientes saludables. No se van a desgastar nuestros dientes ni se van a dañar muy rápido si consumimos una cantidad de flúor moderada. Aquí tenemos el yodo. El yodo lo podemos encontrar en todos los frutos del mar, es decir, en los que tengo aquí, camarones, en las algas, en las almejas, en el pescado vamos a encontrar el yodo. Tenemos el zinc principalmente en los frutos secos. El magnesio en frutas, en algunos tipos de carne y principalmente en el plátano. El plátano va a ser la principal fuente de magnesio, al igual que la principal fuente del fósforo. Entonces, vamos a tener fósforo tanto en los pescados y derivados de lácteos como en este tipo de frutas. Ahora yo les tengo una preguntita sobre las propiedades del agua. ¿Por qué creen ustedes que pasa esto aquí? Aquí tenemos agua con aceite. ¿Por qué el aceite no se une con el agua como las otras sustancias? ¿Alguien sabe la respuesta? Cohesión. ¿Por cohesión? No. Cohesión es cuando el agua se une con agua. Adhesión cuando se une a otra molécula, pero aquí el agua no se está uniendo con el aceite. ¿Por qué será? Porque las Tiene moléculas... diferentes densidades. ¿Están asociadas de manera diferente? No. ¿Fuerza de tensión? No. ¿Por las sustancias? La respuesta es, recuerden que el agua es una molécula bipolar. Diferentes moléculas. Tiene carga positiva y negativa, es decir, puede recibir cargas positivas y negativas de cualquiera de los dos lados. Pero resulta que el aceite es una molécula apolar, no tiene ningún tipo de carga. Al no tener ningún tipo de carga, no hay manera de que se una con el agua. Por eso no se logran unir, porque no tiene ni carga positiva ni carga negativa. Es decir, no se puede unir ni por el hidrógeno ni por el oxígeno. Por eso es que no se unen, porque el aceite y las grasas son apolares. No tienen ningún tipo de carga. Y por aquí les tengo una sopa de letras que se las voy a dejar en Cubicol para que la hagan. Les voy a poner la fecha hasta que la pueden entregar. Y con eso concluimos nuestra clase. ¿Alguna duda? No. No. Ok, entonces les voy a dejar en Cubicol la sopa de letras para que lo llenen y me lo manden. Les voy a dar 2 días para que lo realicen. Esto lo pueden hacer en un momentito. Bueno, chicos, ya culminó la clase. La próxima semana sí vamos a trabajar libros. Toca carbohidratos y lípidos.